Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Leomil. Mi nombre es Verónica Ugarte. Hoy tengo una gran invitada a quien quiero presentar. La idea de nosotros aquí en Leomil es poner la comprensión lectora en el centro de la conversación. Tengo el gusto de contar el día de hoy con Yanina Bustamante. Yanina, bienvenida al podcast de Leomil. Gracias, Verónica. Es un gusto poder acompañarte y conversar sobre esos temas que en realidad uno tiene en el corazón y en la cabeza. Claro que Gracias. sí, Yanina. Cuéntanos un poquito, yo sé que tú estás terminando unos estudios de doctorado y tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que estás estudiando. Primero, claro, unas grandes preguntas es qué se hace en un doctorado, qué tipo de investigación es la que estás haciendo. ¿Puedes compartir de repente un poquito de eso con nosotros? Por supuesto. Es una experiencia realmente desafiante, pero también muy bonita. He tenido la oportunidad de comenzar los estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Psicología y Logopedia. Y ahí hay una especialidad que se llama lectura y comprensión. Entonces, en ese espacio uno realiza unos estudios muy rigurosos que sí o sí tienen que ser investigaciones de tipo experimento, en donde trabajas con estadística inferencial y haces prueba de unas hipótesis, y para poder llegar a eso tienes que dominar muchas teorías, leer los últimos artículos y los Ujú. clásicos artículos sobre comprensión de lectura y saber qué es lo que está pasando en la mente de los niños, de los jóvenes, también de los adultos, qué es lo que se ha encontrado como novedades en cuanto a comprensión de lectura, por qué no es tan fácil profundizar en los textos. Entonces aprendes muchísimo y la he hecho a tiempo parcial, entonces ya tengo varios años en esta experiencia que en realidad es sumamente retadora, pero también muy bonita y por la cual estoy muy agradecida a la universidad, a la vida y a mis asesoras que son tan buenas. Qué bueno, qué maravilla. Es una súper especialización en este tema que ahora nos convoca, no solo en el podcast, sino que nos convoca en general a los peruanos. Ya vamos a entrar un poquito a los resultados que hemos tenido de comprensión lectora, que han salido publicados hace poco y que son una gran preocupación, siempre buscando cómo podemos revertir la problemática que tenemos. Pero además de eso, yo sé que tú te dedicas actualmente a trabajar también acompañando a docentes. Cuéntanos un poquito esta experiencia. Efectivamente, desde hace varios años trabajo en un programa de actualización docente en lectura y producción de textos. El programa es online y tenemos la oportunidad de trabajar con docentes de las distintas regiones del país. Ellos se anotan con nosotros porque quieren aprender sobre las últimas novedades en la didáctica de la lectura y de la escritura también. Me voy a referir a la lectura en estos momentos. Quieren saber sobre todo estrategias. ¿Cómo hago para que lean y comprendan bien? ¿Cómo hago para que realmente lleguen a las preguntas y respondan bien las preguntas del nivel crítico, los niveles más altos? Y entonces en el camino van recogiendo estrategias, pero también vamos compartiendo con ellos los aportes de las últimas teorías, que vienen de las últimas evaluaciones, de los últimos experimentos. Por ejemplo, ahora, y justo es un tema de mi tesis, se va leyendo cada vez más en las escuelas y en las universidades con varios textos al mismo tiempo. Es decir, que los estudios se han dedicado a analizar cómo comprenden los niños al enfrentarse a un solo texto, a un solo material. Pero ahora, como Internet nos da una gran cantidad de textos y eso llega a las escuelas, es posible dar 2, 3, 4 o más textos para trabajar un mismo asunto. Y eso resulta más desafiante. Y esta realidad, también que es un contexto distinto, activa otros procesos de lectura. No es lo Ujú. mismo que una persona lea un solo texto y se concentre en ese contenido, que de pronto trabaje con 2, 3, 4, 5. O pensemos en un universitario que trabaja con varios artículos o capítulos de libros. Y ahora, ¿cómo lo integro todo esto? ¿Cómo puedo hacer? ¿Y ahora qué voy a escribir al respecto? ¿No? Entonces, cuando se trabaja con textos múltiples, que es así como se dice, eh, el nivel de dificultad aumenta, porque lógicamente hay que procesar más información, pero también se pide otro tipo de procesos. Ujú. ¿Cómo puedo hacer que la información que viene del texto A, del texto B y del texto C, que de repente son contradictorias o tienen perspectivas distintas, se pueda relacionar? Ahí entra que puedan elaborar citas.
Entonces, Ujú, mientras que el ujú. autor A piensa de esta manera, los autores B o C comparten otras perspectivas. Al respecto, yo pienso. Eso requiere llegar a unos niveles de elaboración mucho más altos, eh, haber captado lo que dice en cada texto, confrontar que no están de acuerdo unos autores con otros y luego saber yo qué pienso al respecto. Y eso es posible trabajarlo, pero con la orientación didáctica adecuada, Ujú, incluso desde primaria. ujú. Y en realidad este asunto de los textos múltiples viene en las pruebas PISA desde hace varios años. Si te hablo del informe PISA que se elaboró en el año 2019, Ok. ahí ya viene la clasificación de que se puede leer un único texto o se debe leer textos múltiples, ¿no? PISA evalúa cada 4 años, tengo Sí, cada entendido, cuatro y años. el informe del 19 fue la prueba del 18, Correcto, la así siguiente ha es. sido del 22 Sí, y este año se tomará nuevamente, digamos que el exacto. último reporte que tenemos. Sí, Así es. efectivamente, PISA con sus expectativas muchas veces va poniendo el reto de hacia dónde tenemos que llegar en las escuelas, ¿no? Y de repente, bueno, tú me has comentado un poquito por qué llegan los docentes a trabajar contigo. ¿Qué es lo que le falta a un docente? Cuéntanos si son de inicial, de primaria, secundaria, y cuéntanos desde dónde parte. A veces se habla de cuál es su dolor, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa como para tener el recurso, que no solo es económico a veces, sino también la energía y todo el tiempo de meterse en unos estudios especiales y especializarse, digamos, de manera puntual cuando realmente uno siente que le falta algo? ¿Qué es eso que necesitan los docentes? Cuéntanos un poquito sobre las expectativas que ellos tienen en tu acompañamiento. Me parece que así como hay tanta información que circula en la nube y en la mente y en el ambiente de los temas de los profesores, hay un no saber qué hacer. De repente están preocupados por resolver asuntos administrativos que no están realmente concentrados en el aprendizaje. Pero cuando se trata de clases, a veces es que no manejan las estrategias pertinentes que Ujú, existen desde hace varias décadas y que ellos no las conocen. Entonces, de pronto, no saben cómo aplicarla. Saben que existe una estrategia de lectura interactiva, pero no saben en qué consiste. Han escuchado acerca de la lectura compartida, pero no saben bien cómo ponerla en práctica. Y otras más, ¿no? Muchos no saben que se tiene que conversar, que ayuda muchísimo conversar sobre el contenido de un texto abordado en clase o ujú. sobre lo que leíste la tarde anterior. Entonces, esas conversaciones, esos debates, ese confrontar las ideas de yo entendí esto, mi compañera entendió lo otro, la profesora o el profesor nos dice esta cosa, y conversar, ¿tú qué habrías hecho si fueras el personaje? ¿O qué te pareció la actitud del Inca en este momento? ¿No? Textos Ujú, de todo ujú, tipo ujú. no se saben cómo abordar. Entonces lo que damos en este programa es lo que ellos necesitan, que puedan vivir en primera persona y poner en práctica algunas estrategias concretas que se puedan llevar bien aprendidas, muy bien entendidas, para ponerlas en práctica en la clase, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que necesitan los profesores. Y además, se llevan el fundamento pedagógico de por qué esa estrategia funciona. No es que de pronto nos hemos inspirado y las hemos inventado, sino que, digamos, la lectura compartida está probada científicamente que forma buenos lectores. La enseñanza recíproca, desde los años 80 ha habido informes que se presentan también con la UNESCO que indican que es muy efectiva para solucionar problemas de comprensión de lectura, digamos, en colegios que tenían una situación de emergencia, ¿no? Entonces, son muy poco conocidas y son más bien sencillas de poner en práctica. Ok, uno de los temas que yo quería traer en este primer podcast de León Mil es preguntarnos por qué hay tanto problema en comprender. Y un poco la pregunta es, ¿la lectura es natural leer? Sabemos que es natural hablar, es natural caminar. Y de hecho, igual hemos pasado por toda una evolución porque al inicio los humanos andaban en cuatro patas, ¿no? Hasta que finalmente caminamos erguidos, hablando un poquito de evolución. Y si nosotros pensamos un poco en la historia de nosotros como humanidad, tengo unos datos que son muy simpáticos que te los quiero contar Cuéntame. para a partir de ahí poder comentar un poquito sobre esta complejidad que trae la lectura y la comprensión lectora, ¿no? Uno de los datos que hemos podido revisar recientemente tiene que ver con hace cuánto que los humanos leemos.
¿no? Entonces, si nosotros hablamos un poquito de fechas, estamos viendo que hay una discusión sobre cuándo comenzaron los Homo sapiens, digamos, ¿no? Pero más o menos podemos pensar que los Homo sapiens han comenzado hace 200.000, 300.000 años más o menos, ¿no? Aproximadamente existir. Y el lenguaje humano ha comenzado hace 100.000, ¿no? O sea, había mucho tiempo hasta que el lenguaje humano apareciera. Y la escritura hace un poco más de 5.000 años. Y luego de eso tenemos que la invención del alfabeto tiene un poco más de 3.000 años. Y la imprenta es de hace 600, menos de 600, ¿no? Entonces, por mucho, mucho tiempo, los humanos no hemos leído, ¿no? Nuestra evolución como especie no ha estado vinculada a la lectura, que sí ha estado vinculado al lenguaje. Y un dato súper simpático que me ha dado ChatGPT y que tiene que ver, lo he constatado, he podido revisar si las fuentes son las correctas. Después de haber contrastado un poquito la información, tenemos un dato que es súper interesante. Si nosotros pensamos que la aparición de nosotros como Homo sapiens corresponde como un año, hablando de tiempo, el lenguaje apareció un 26 de agosto de ese año. Y la escritura apareció el 30 de diciembre a las 3 de la tarde. Y la imprenta apareció el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. Y que más de la mitad de la humanidad sepa leer es de los últimos segundos del 31 de diciembre. Es para entender, comparando con un año, cómo hace muy poco nosotros como humanos estamos usando la lectura de una manera frecuente, ¿no? Como parte de nuestras vidas. Entonces, traigo estos datos que son simpáticos para entender un poco esta dimensión, ¿no? Esta perspectiva de tiempo, básicamente porque muchas veces se espera que los chicos de manera natural lean, ¿no? Que si ya les enseño las letras, los alumnos de manera automática aprenderán pues a decodificar y a partir de ahí la comprensión lectora es algo que va a tener una evolución regular y cuando los chicos lleguen a la universidad van a ser lectores eficientes de textos con mayor complejidad. Y claramente las investigaciones nos demuestran que no es así, que existe todo un proceso mental de, primero como humanos, de readaptación de áreas del cerebro que por supuesto nunca fueron destinadas para decodificar letras, ¿no? Pero que han venido especializándose dentro del cerebro humano y que sí requieren, como dices tú, de una enseñanza puntual, pero también incluyen de una intencionalidad que los colegios, las escuelas, las familias y todos deberíamos tener. Entonces, leer no es natural, leer es un aprendizaje. Cuéntanos un poquito cómo eso tiene que ver con la complejidad que nos vamos encontrando ahora. Impresionan los datos que has traído, Verónica. Realmente curiosos, pero muy, muy valiosos también. El ser humano es en realidad la única criatura que es capaz de hablar. Hablar en el sentido de poder expresar lo que tiene en la mente y conversar. En la naturaleza no hay otros seres que puedan realizar o que tengan esta facultad. Eso no sucede con la lectura. La lectura es una habilidad que no es natural. No se va a aprender a leer así como que ya tienes 3, 4, 5, 7 años y de pronto aprendes a leer. Aquí no hay varitas mágicas, ¿no? La lectura sí necesita un proceso de enseñanza explícita. Un proceso de enseñanza explícito, en realidad. No se va a dar si no se enseña. Lógicamente, si una persona, si un niño o una niña ha tenido mucho estímulo a nivel de lenguaje, ha jugado con palabras, le han contado cuentos, poemas, le han narrado historias, le han dado cuentos, va a estar mucho más estimulado que uno que no ha tenido todos esos estímulos, ¿no? Va a estar más preparado para leer porque ha jugado con el lenguaje, ha jugado con las palabras, los sonidos le son familiares, ¿no? No en el caso opuesto. Cuando un niño tiene todos estos estímulos en los grados previos de inicial, va mucho más preparado al momento de la lectura. La lectura se espera que se pueda aprender entre primer y segundo grado. Y ahí hay momentos en los que son 2 años, que corresponden al tercer ciclo de educación básica regular en nuestro país, en donde los profesores se van a dedicar a enseñar primero a conocer el código, conocer las letras. Seguramente muchos niños van a llegar sabiendo las letras,
pero no van a saber las reglas de composición, no van a saber el orden en que se escriben, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos para enseñarles. Precisamente a lo largo de la historia, de esta corta historia que tú has mencionado, ha habido en el siglo XX, sobre todo, diversos métodos. Estos coexisten. Uno de los más exitosos es el que se apoya en la fonética, el método fonético que relaciona más bien los sonidos con las palabras y con las letras, ¿no? Y eso es lo que está entrando con más fuerza en las escuelas. Pero los otros métodos también coexisten. Ahora, no podemos esperar que de pronto yo enseño las letras de cualquier manera y entonces los niños van a aprender. Tiene que ser muy sistemático. Y en las escuelas, ahí está la importancia del rol de los directores, de los coordinadores. Tiene que haber decisiones pedagógicas muy bien fundamentadas, porque hay una dificultad al respecto, que no se tiene mucha claridad, y no solo sucede en el Perú, sucede en los diversos países de América Latina, incluso en Estados Unidos. No hay mucha claridad respecto de cómo se enseña a leer en los primeros grados. Hay muchos supuestos, hay muchos preconceptos. Sé que se están realizando investigaciones rigurosas al respecto para poder brindar las respuestas. Y un paso importante es que hay ese interés y que ya se ha detectado que hay una nebulosa respecto de cómo enseñar a leer en los primeros grados. Entonces, ese es un tema pendiente que en nuestro país y también en los países vecinos se está empezando a hacer estos estudios que son realmente muy necesarios. Investigaciones para trabajar en base a la evidencia, ¿no? Exacto. Porque también ha habido, digamos, metodologías creativas que en su momento han sido un aporte fabuloso, pero que a la luz de los resultados vale la pena mirar y reenrumbar si es que se han tomado caminos que no se deben. Y ahí quería preguntarte una cosa muy puntual que a veces es una duda. Si los niños y niñas aprenden a leer más temprano, si lo trabajamos en inicial, en 4 y 5 años, ¿ese es un predictor de que van a comprender mejor? Hay maneras de acercar a la lectura a los niños desde inicial. Yo de inicial no sé tanto porque me manejo más en las especialidades de primaria y de secundaria. Pero en tanto el niño tenga más estímulos, esté más cerca de espacios letrados, con imágenes, que aprenda a leer intuitivamente, digamos, a veces reconoce palabras como su nombre, el nombre de mi mamá, el nombre de mi perrito. Eso ya los está acercando a la lectura. Pero la evidencia científica nos dice que enseñar sistemáticamente a leer en 4 años, 5 años, podría resultar perjudicial para los estudiantes, ¿no? Entonces es peligroso adelantar, es peligroso quemar etapas, porque luego, después vienen los problemas de por qué al niño no le gusta leer, o por qué no es capaz de decodificar, o se queda solamente en la decodificación y no entiende, ¿no? Entonces hay que respetar los procesos. Ese tiempo de educación inicial es un tiempo valiosísimo para jugar con el lenguaje, las rimas, las adivinanzas, las canciones, jugar con las letras. Ese es el momento de invertir en jugar, que en realidad ese es un juego que está muy profesionalmente orientado por los docentes de educación inicial. Claro. Entonces, hay que ir borrando estos prejuicios o estos preconceptos o ese deseo de competencia que hay a veces entre los papás con buena intención de decir que mi hijo ya avanza, ya lee estas cosas o ya es capaz de leer todo el libro solo o que se lo sabe de memoria, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que pasa, qué es lo que ha aprendido de memoria. ¿Qué es lectura Entonces, en realidad? Exacto, ¿qué es lo que es lectura en realidad? ¿No? ¿Qué es comprender? No hay que saltar etapas, no hay que quemarlas, sino aprovechar muy bien e invertir en lo que realmente va a redituar en aprendizajes. Es lo que te podría decir. Exacto, sí, hay un tema de madurez, efectivamente, que se necesita dentro del cerebro de los chicos para entender los códigos, digamos, los códigos escritos, ¿no? Las letras, por llamarlo de alguna manera, y este trabajo de decodificación. Yo te comentaba también en una conversación previa que hemos tenido. El cerebro humano lo que ha hecho primero, cuando hemos sido Homo sapiens, ¿no? Es aprender a encontrar, a diferenciar personas, ¿no? A diferenciar personas, a diferenciar animales, frutos que nos hacen bien, frutos que no son tóxicos, un poco en la evolución que hemos tenido como especie, y no necesariamente a reconocer señales en 2D. Entonces, cuando yo veo una silla y la veo de un lado o la veo del otro, mi cerebro interpreta que sigue siendo una silla. Pero cuando yo veo la letra P o la letra Q,
mi cerebro tiene que aprender que no es un 3D visto de dos lugares, sino que tengo que diferenciar que esa orientación de dónde está la bolita y el palito, por llamarlo así, de la P y la Q, son significativos y tienen un componente de sonido distinto. Entonces, hay muchísimo que el cerebro tiene que reaprender, que el cerebro tiene que especializar, ¿no? Para poder lograr la lectoescritura. Entonces, apresurar a los niños pequeños claramente no es un indicador de que los chicos van a leer mejor, ¿no? Hay un proceso de decodificación, pero cuando acaba la decodificación, cuando los chicos son capaces de, digamos, leer todos los sonidos, recién comienza todo el mundo, ¿no? De la comprensión. Y me gustaría comentarte ahorita los datos que tenemos, que son datos difíciles para el Perú de asumir. Probablemente hay datos similares en algunos otros países de la región, pero los peruanos son de mucha preocupación. Nosotros en la ENLA, la encuesta, en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje que se ha tomado a finales del año pasado, del año 25, tenemos que en cuarto grado de primaria, el 32.7% de niños de cuarto grado puede entender lo que debe entender un niño de cuarto grado. Más o menos 3 a 10. Quiere decir que 7 de 10 niños no han logrado esos aprendizajes. Y lo que es más preocupante aún es que la cifra para quinto de secundaria pasa a ser del 11,3. O sea, entre cuarto de primaria y quinto de secundaria, si lo pensáramos en el tiempo, este carrito de la comprensión que solo subió a 3, no sube a más, sino que baja a 2 y termina llegando 1 de 10 al final en este proceso de comprensión. Y hay otros datos porque podemos decir, bueno, es una estadística nacional, pero si nosotros vamos a los logros de la escuela privada urbana, que de alguna manera son los más favorecidos de estos recursos que tú hablas, de tener mayor estímulo de lenguaje, probablemente mayor acceso a libros, mayor acceso a mejores metodologías educativas, el número no sube mucho. El número es de 41%, 41.8%. Y en quinto de secundaria sube a 21%. Y si nos quedamos con los colegios de nivel socioeconómico alto, o sea, digamos lo más privilegiado a nivel educativo en el país, el número llega a 54%. Con lo cual todavía tenemos un 46% de estudiantes que no aprenden lo que leen y en quinto de secundaria con las justas llega al 26%. Entonces, nuestro problema es un problema que no es solamente de las escuelas estatales, que no es solamente de un problema de la educación rural, que tiene claramente, lamentablemente, las cifras más bajitas, porque en promedio es el dato que hemos dado. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das al país? He pensado. O un poco a quienes escuchan este podcast para poder asumir de la manera más madura, por decir, es decir, con soluciones, ¿no? Este problema que tenemos. Si bien el Perú viene haciendo esfuerzos importantes por desarrollar la comprensión de lectura en los estudiantes, ha puesto primero el foco en las evaluaciones censales y se participa también en evaluaciones internacionales, ¿no? Esas evaluaciones de alguna manera exigen a los profesores preparar a los estudiantes para rendir esa prueba, entre comillas. Pero eso es como si hubiera allí una trampa, ¿no? Hay que prepararlos siempre para que aprendan. Entonces, y esto no depende solo de la escuela. Hay un problema de dejar esta tarea solamente a los colegios. En los países donde su población es lectora, ellos cuentan con un sistema que promueve la lectura. Está la escuela, está la biblioteca del distrito, está toda la sociedad, están las librerías, están las empresas, está por todos lados, ¿no? Entonces, si bien nosotros tenemos el reto de desarrollar comprensión de lectura en todos nuestros ciudadanos, que no es poca cosa, los esfuerzos de alguna manera solamente están siendo empujados desde el sector educativo. Si todos ayudamos, si todos empujamos el mismo carro, entonces lo vamos a hacer avanzar más. La escuela no lo puede hacer sola. Hay algunos mecanismos que se pueden considerar, decisiones políticas que se tendrían que tomar para alinear, por ejemplo, limpiar esta nebulosa de cómo enseñar en los primeros grados, que es un tema pendiente, que no es solo del Perú, ya. Pero luego no solo se puede encargar la escuela tiene que aprender a trabajar con las familias para promover la lectura.
leer por las noches, leer los cuentos. Eso no ha pasado de moda, ¿no? Entonces, y no es difícil, tampoco es algo muy oneroso. Pueden seguir leyendo cuentos a los niños en las noches. Conversar sobre los temas que se lee. Entiendo que ya no llegan periódicos impresos a la casa, pero llega mucha información a los teléfonos inteligentes. Eso se lee y también se comenta, ¿no? Entonces, no solo le toca a la escuela, la tarea de desarrollar la lectura le toca a toda la sociedad. Y sobre ese tema es súper interesante porque en realidad no solo es un tema que le toca a la escuela y no solo es un tema de una problemática infantil y adolescente en el Perú. Es decir, los niveles de hábitos lectores que tenemos en el Perú también son bajísimos. Entonces, la problemática se acrecienta cuando la familia tampoco tiene estos hábitos, ¿no? No porque no pueda acompañar a su hijo, sino porque tampoco hay un hábito de lectura dentro de casa. Entonces, tal vez esa es una recomendación como general, ¿no? Tomarnos un espacio para eso, que también es un espacio que puede ayudar a integrar a la familia, no solamente leer en conjunto, sino compartir aquello que es de interés, y no como tarea, sino leer por placer, que es uno de los principales retos, porque si no parece que tuviéramos una tarea enorme, ¿no? Y este aprendizaje es algo que tenemos que tener, vamos a hablar ahora de los peruanos, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, ¿no? No es que acabé la universidad y ya, ya no tengo que seguir aprendiendo, ni mucho menos, ¿no? En especial porque las necesidades, es decir, ¿por qué necesitamos comprender aquello que leemos? En realidad no tiene únicamente que ver con una formación profesional, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la posibilidad de moverme como un ciudadano o ciudadana y poder entender mis derechos, ¿no? Poder leer un contrato y poder ejercer una ciudadanía responsable en todo sentido. La lectoescritura ahí pasa a ser un eje fundamental para poder tomar decisiones y para poder aportar al país de la mejor manera posible, ¿no? Entonces hay un reto enorme para todos para que esta lectura que me va a servir para una serie de derechos parta también de buscar a través de la lectura que yo pueda encontrar, como digo, momentos gratos, momentos de placer, que pueda compartir también con mis hijos o con alguien más, ¿no? El reto va por ahí. Y tal vez llevando un poquito, si pudieras hacer una recomendación a los docentes de manera puntual sobre esta problemática nacional, ¿qué recomendarías tú a los docentes que nos están escuchando hoy día? Muy bien, a los profesores les diría que preparen unas estrategias específicas, pocas, pero bien manejadas, y que eviten enfrentar a los estudiantes directamente a los textos para ver qué hacen. El texto debe ser guiado, sobre todo modelado por el profesor, quien está orientando su lectura. Ese es un consejo, ¿no? Entonces, preparar muy bien las sesiones de comprensión lectora. Y a los padres les diría que lean en casa, que practiquen la lectura nocturna antes de dormir con los niños, porque eso realmente, como ya te he dicho, forma muy buenos lectores y personas que gozan leyendo y aprendiendo. Muchas gracias por la invitación. Janine, ha sido un placer tenerte en nuestro primer podcast, el podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa para tratar de encontrar la mayor cantidad de recomendaciones, sugerencias, soluciones para, en conjunto, como has comentado tú, tanto Janina, somos todos los que tenemos que empujar este carrito, no solo los profesores en las aulas, sino toda la comunidad, desde el lado donde estemos, tenemos que empujar el carro de la comprensión lectora, porque eso es lo que va a permitir unos mejores ciudadanos en toda la perspectiva y, por supuesto, seguir avanzando en el desarrollo del Perú, en el desarrollo nacional. Así que muchísimas gracias, Janina, por habernos acompañado. Gracias a todos. Hasta una siguiente oportunidad. Hasta nuestro próximo podcast de Leomil. Chao.